Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenido una vez más a nuestro tiempo de predicación. Les saludo en la paz de nuestro Señor y Salvador, deseando que el amor de Dios esté reinando en cada uno de sus corazones y el Señor les continúe bendiciendo. Hoy quiero empezar esta predicación de la palabra del Señor anunciándoles el tema. El tema que trataremos en esta tarde es el siguiente: las cualidades y causas del agradecimiento especial. Cuando nosotros oímos este tema, surgen varias preguntas y quisiera hacerlas. La primera pregunta es: ¿quién es el autor de este agradecimiento especial? ¿Qué cualidades tenía este agradecimiento especial? ¿Cuáles eran las causas de este agradecimiento especial? Para contestar esta pregunta es que trataremos este tema. Por eso les invito a que ustedes puedan abrir sus Biblias. En el Nuevo Testamento hoy vamos a leer de la carta a los Filipenses. Nuestra cita bíblica entonces, Filipenses capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 8 es la lectura de esta tarde. Leemos entonces la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. Hasta ahí es nuestra cita bíblica, estimados hermanos y hermanas, y aquí nosotros estamos considerando un pasaje que le encontramos acá al siervo del Señor, al apóstol San Pablo, agradeciendo. Habíamos dicho que nosotros íbamos a hablar de un agradecimiento especial. ¿Y por qué este agradecimiento es especial? Porque justamente es un agradecimiento que procede de aquel hombre de Dios con relación a los hermanos que él estaba dirigiendo esta carta. Es especial porque ocurre dentro de la atmósfera, podríamos decir, del verdadero cristianismo. Por eso, sin más que decir, quisiéramos compartir la primera parte de este mensaje que tiene que ver con las cualidades del agradecimiento especial. La palabra del Señor nos enseña en los versículos 3 y 4 acerca de las cualidades que tenía este agradecimiento especial. Notemos esas cualidades. Primeramente, el destinatario. Pablo hace saber que el destinatario a quien va dirigido este agradecimiento que él presentaba por medio de la oración es a Dios. Pablo agradecía a Dios. Dios es el destinatario de este agradecimiento. También tenía un motivo. ¿Cuál era el motivo de este agradecimiento? La vida de aquellos hermanos. Notamos en los versículos primero que Pablo dice que él agradecía a Dios. Doy gracias a Dios por vosotros, por la vida y por el comportamiento que tenían aquellos hermanos en aquel entonces. También podemos notar en las cualidades de este agradecimiento especial que la Biblia nos revela la calidad de este agradecimiento. Miren, es un agradecimiento constante. Usted habrá notado las palabras ahí en los primeros versículos, siempre. O sea que Pablo siempre estaba orando, agradeciendo a Dios por los hermanos de Filipo. También se nos dice que es un agradecimiento que producía
en la vida del apóstol San Pablo gozo. ¿Qué quiere decir esto? Rogando con gozo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que Pablo traía a memoria a los hermanos filipenses, él tenía un gran gozo por aquellos hermanos y por todo lo que ellos habían hecho por este hombre de Dios y estaban haciendo por la causa del Evangelio. También podemos notar una última cualidad de esta calidad, que era sin acepción de persona. Qué importante es que nosotros podamos notar que Pablo agradece por todos los hermanos de Filipo. No agradece solamente por los hermanos que están en autoridad en aquel entonces, no agradece por un grupo determinado de hermanos, por otro no agradece, sino que él agradece por todos. Entonces comenzamos a ver que este agradecimiento que Dios nos ha permitido que quede registrado en su palabra, no era un agradecimiento común, no era un agradecimiento ordinario, no era un agradecimiento que se expresaba a su nombre, es un agradecimiento a Dios. Y lo más importante es que este agradecimiento tiene relación a todos los hermanos en Cristo. Qué importante es que nosotros también como iglesia podamos aprender de este ejemplo, podamos expresar al Señor nuestro agradecimiento constante por cada uno de nuestros hermanos. Y que como hermanos en Cristo también aquellos que estén en autoridad espiritual sobre nuestras vidas tengan razones o motivos por agradecer por nuestra entrega al Señor, por nuestra vida llevada adelante en Cristo. Pablo tenía motivos para agradecer por estos hermanos. Pero la pregunta que quiero considerar también en esta tarde para todos nosotros es la siguiente: ¿qué motivó a Pablo a agradecer de esta manera? ¿Qué es lo que lo motivaba a Pablo para que él agradeciera de esta manera a nuestro Dios? Para contestar esta pregunta pasemos a nuestro segundo punto, que es las causas del agradecimiento. Hasta aquí hemos analizado o hemos notado las cualidades del agradecimiento especial, pero ahora pasemos a su segunda parte, que son las causas del agradecimiento especial. Esto va desde el versículo 5 en adelante, así que lo vamos a estar leyendo nuevamente. Decía la palabra del Señor desde el versículo 5 en adelante: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipe conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Mire, aquí vamos a notar las causas de este agradecimiento. La Escritura en esta parte del pasaje nos hace saber qué es lo que motivó al apóstol San Pablo para agradecer de esta manera por los hermanos de Filipo. Mire, la primera causa es la siguiente: por vuestra comunión en el Evangelio. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra comunión significa compañerismo. La palabra comunión significa tener los mismos intereses. Pablo está diciendo que los hermanos de Filipos habían tenido esa comunión en el Evangelio. El Evangelio en aquel entonces, para que todos podamos entender con más claridad, estaba pasando por un contexto muy difícil, de mucha oposición, de mucha persecución.
Por eso lo que aquí está hablando Pablo de aquellos hermanos no es algo liviano, sino que trae mucho peso. Porque ser cristiano en aquel entonces no era como ser cristiano en nuestros tiempos. Hoy, gracias a Dios y por su divina voluntad, nosotros tenemos libertad de culto, nosotros nos podemos congregar, nosotros podemos vivir y nadie se opone a que nosotros podamos vivir el Evangelio. Pero en aquel entonces, en el contexto que vivían estos hermanos, era muy difícil. Usted note que Pablo está escribiendo esta carta desde una prisión en Roma. Él estaba preso no porque había sido un delincuente, sino por predicar el Evangelio. Así que nosotros podemos entender cuál era el trasfondo de aquel entonces. Sin embargo, con todos los riesgos, los peligros que esto representaban, estos hermanos de Filipo habían guardado esa comunión con el Evangelio. Qué interesante es traer esto a nuestro tiempo, porque sabe que la iglesia del Señor tiene que seguir avanzando en este último tiempo, pero la iglesia necesita el compromiso de todos los congregantes, de todos los miembros, de todos los hermanos y hermanas que pertenecen a la iglesia. Porque esta obra de hacer extender y compartir el Evangelio no es de una sola persona o de algunas personas. Todos tenemos que participar en la comunión del Evangelio como lo habían hecho aquellos hermanos. Ellos, los filipenses, son de ejemplo para nosotros en nuestro tiempo. Nosotros debemos lograr mantener y participar en la comunión del Evangelio, porque es necesario. Le vuelvo a repetir, hermanos, esto no es trabajo de una sola persona. Por eso el Señor ha establecido una iglesia, un cuerpo, y todos tenemos que trabajar en unidad y en amor del Señor para extender este mensaje del Evangelio. Esto es lo que significa. Pablo agradecía a Dios porque estos hermanos, los filipenses, habían guardado esa comunión en el Evangelio. Y note usted que era una comunión constante desde el primer día hasta ahora. Esa es la comunión que nosotros también como creyentes de este tiempo tenemos que tener con el Evangelio. ¿Y de qué manera vamos a compartir los mismos intereses del mensaje del Evangelio? ¿De qué manera nosotros hoy estamos en comunión con ese mensaje del Evangelio, siendo de buenos testimonios, ayudando a la iglesia financieramente o de cualquier otra manera que contribuya para que el mensaje llevado por los verdaderos hombres de Dios llegue a todas partes del mundo? De esta manera, ustedes y yo podemos también hoy poner por obra esta palabra. Podemos tener una comunión verdadera en lo que es el mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo. La segunda causa que tenía Pablo era la persuasión que esto producía en él. Mire, cuando Pablo hablaba de los filipenses, se nos hace saber que él estaba persuadido, estaba convencido de que ellos habían creído verdaderamente. Y él estaba persuadido en relación con la obra que Dios había empezado en aquellos hermanos. Dios, por medio del mensaje del Evangelio, a través de Jesucristo y de la fe de estos hermanos, había comenzado una buena obra en cada hermano y en cada hermana de aquel entonces. Pablo nos hace saber esto cuando le comienza a hablar a los hermanos de Filipos y le dice: estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Es interesante que nosotros podamos entender que el autor de esa buena obra es Dios. Esa buena obra tiene que ver con nuestras vidas. Esa buena obra tiene que ver con la vida nueva que recibimos por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Todo verdadero cristiano que está en manos de Dios genuinamente, Dios ha comenzado una buena obra en él. ¿Sabe por qué? Porque nuestras vidas estaban destruidas a causa del pecado. Nuestras vidas estaban en una condenación eterna por causa del pecado. Nuestras vidas eran presas del pecado. Pero cuando nosotros creímos en el mensaje del Evangelio y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento Dios comenzó una buena obra en todos ustedes, en mí y en todo aquel que ha creído al mensaje del Evangelio. Esa buena obra es la transformación de vida que Dios quiere hacer conforme a la imagen de Jesucristo, para luego poder llevarnos a la vida eterna en el reino de los cielos. Pablo habla de esta buena obra, nos dice quién es el autor, nos dice que esta obra debe ser siendo perfeccionada. Hermanos y hermanas, hasta que Cristo venga a buscar a la iglesia, esa obra de perfección debe continuar. Todo el tiempo que nosotros estemos vivos, entregados a las manos del Señor, verdaderamente Dios está trabajando en nosotros. Como dice la Biblia en otra parte, Él es el alfarero de nuestras vidas. Nosotros, como barro, debemos permitirle, debemos dejar que el alfarero nos haga conforme a su voluntad. Por eso, estimado hermano y hermana, no tenga miedo y déjese moldear por el Señor. Es verdad que a veces los cambios que el Señor necesita hacer en nuestra vida causan dolor, pero realmente vale la pena. Hermanos, Él como el alfarero divino de nuestras almas, de nuestras vidas, tiene autoridad para hacernos conforme a lo que a Él mejor le parezca. Sin embargo, Él nos permite a nosotros dejar nuestra vida en sus manos. Mire, si usted no le permite a Dios que Él cambie su vida, jamás Dios cambiará su vida de una manera obligada. Dios quiere que nosotros le podamos reconocer, le podamos aceptar, podamos vivir entregados a Él voluntariamente por el convencimiento genuino de que Él es nuestro alfarero y que nosotros necesitamos urgentemente que Él nos transforme conforme a la imagen de su Hijo. Por eso, hermanos, qué interesante es esto, que Pablo le menciona a aquellos hermanos que Dios había empezado una buena obra en ellos. Hasta aquí estamos considerando en este mensaje las causas del agradecimiento especial. Nos mencionamos la primera, que Pablo, una de las causas que él le motivaba a agradecer a Dios era la comunión que los hermanos tenían en el Evangelio. La segunda causa es la persuasión que producía esta manera de vivir en la vida de Pablo. Vamos a ver una tercera causa, el verdadero compañerismo. Mire, el apóstol dice en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia.
Pablo sentía ese compañerismo de los hermanos de Filipos. Ellos nunca le habían abandonado a este siervo de Dios. Fueron los que le enviaron una y otra vez por medio de un mensajero lo que él necesitaba para sus necesidades, para seguir comunicando el mensaje en aquel entonces. Entonces Pablo dice que estos hermanos, aunque estaban separados físicamente porque él estaba preso en Roma y ellos estaban en otro lugar, Pablo los llevaba en su corazón. Pablo decía: ustedes son partícipes conmigo de la gracia, porque son compañeros en mis prisiones, en la defensa, en la confirmación del Evangelio. Todos los que estamos haciendo unidos para que este mensaje se extienda, ustedes saben que son mis compañeros. Y es interesante notar, hermanos, lo que Pablo decía de aquella iglesia, porque esto no debe cambiar. La iglesia siempre debe mantener este compañerismo de hermandad sincero, apoyando a todos aquellos que han salido a comunicar este mensaje, apoyando a los verdaderos siervos de Dios que viven para proclamar este mensaje. Debemos ser compañeros de ellos, debemos apoyarlos como Dios nos guíe y nos ayude. Esto debe nacer de nuestro corazón si realmente hemos nacido de nuevo. Por último, nosotros podemos ver que una de las últimas causas que motivaba a Pablo a agradecer a Dios por los hermanos era su amor. En el versículo 8 él afirma: pero porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Mire, hermanos, si usted notó este versículo, hay varias cosas. En esta afirmación, Pablo no tiene temor de llamar a Dios como testigo. Esto nos habla de sinceridad. Este hombre de Dios, ese sentimiento que él tenía por los hermanos, estaba seguro que era verdadero y él no tenía ningún problema en llamar de testigo a Dios, porque Dios me es testigo. Nosotros, hermanos, ¿podremos decir también esto de nuestros hermanos en Cristo? ¿Qué pregunta? Porque muchas veces lo que nos tiene que unir no está presente en la iglesia. Abundan las actitudes, los sentimientos que desunen a la iglesia del Señor. Pero esto que realmente nos tiene que unir muchas veces está ausente en la iglesia del Señor. Lo segundo que vemos es que este amor que dice Pablo que él sentía por los hermanos era intenso, era profundo. Él dice: ¿cómo os amo a todos vosotros? Y así, hermanos, la iglesia debemos amarnos los unos a los otros, recordando también el mandamiento de nuestro Salvador y Señor, quien nos envió a amaros los unos a los otros. Y por último, Pablo está seguro que los amaba, pero no era de una manera humana. No era con el amor humano que nosotros podemos tener. Era algo que él había recibido. ¿Cuánto os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo? Pablo reconocía que ese amor que él sentía por los hermanos de Filipo no era humano, era divino, porque procedía de nuestro Señor y Salvador. Hermanos, este pasaje que nosotros hemos considerado no solamente nos hace saber que Pablo oraba y agradecía a Dios por los hermanos de aquel entonces, sino que nos refleja claramente
la relación que debe haber entre autoridad y pueblo de Dios. El que estaba hablando aquí era un apóstol del Señor. Sin embargo, él se caracterizaba por el amor a sus hermanos. Y los hermanos también le amaban a él. Esto es lo que nosotros tenemos que verificar en nuestro tiempo. Nosotros también nos toca vivir un tiempo difícil, por supuesto, no como en aquel entonces. Pero hoy más que nunca la iglesia tiene que meditar en estas cosas. Hoy más que nunca nosotros tenemos que unirnos para hacer extender este mensaje del Evangelio. Hoy más que nunca tenemos que buscar la unidad en el Espíritu y amarnos genuinamente los unos a los otros. Debemos impedir todo aquello que venga a nuestra vida para tratar de dividir la iglesia. Estas cosas debemos dejarlas fuera y no debemos permitir que entren en el cuerpo de Cristo. Por eso todo lo que requiere trabajar unido, conforme a la oportunidad que nosotros tengamos, debemos ofrecerlo para que la causa de Cristo siga avanzando y muchos puedan ser los que sean salvos. Por otro lado, esto nos enseña que Dios tiene un propósito con el hombre que está destruido por el pecado. Dios ama a ese hombre aunque es pecador. Y Dios le ha dado una oportunidad de que su vida cambie de una vez y para siempre. Si tan solo ese hombre o mujer se arrepiente, reconoce su culpa por sus pecados y por haberle fallado a Dios, y en un arrepentimiento verdadero viene a Jesucristo, Dios también hoy comenzará esa buena obra en tu vida y en mi vida. Por eso, si es tu deseo entregarte a Jesucristo por medio de la fe, con un verdadero arrepentimiento, te invito a que hagas conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradezco porque este día es el día de mi salvación. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón por haberte rechazado una y otra vez. Hoy, en fe verdadera, te acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Si has hecho esta oración en arrepentimiento y fe, Dios hoy te ha perdonado. Hoy Él ha comenzado una buena obra en tu vida, la cual te puedo asegurar que Él la terminará. Llevará un tiempo, pero Él todo lo que comienza lo termina. Dios nunca deja nada al medio. Por eso te aliento y te animo a que usted pueda seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor y pueda seguir escuchando y oyendo esta predicación. Si hoy te has decidido por Cristo, bienvenido a la familia del Señor, y te puedo asegurar por medio de la palabra que Dios te ha perdonado y comenzará en usted, en vos también, esta buena obra que Él tiene para toda la humanidad. Dios le bendiga y hasta la próxima.